¿Qué tal amigos? Que la paz sea con ustedes. Hoy hablaremos de cómo motivar a los hijos a aprender empleando los principios. No podemos hablar de aprendizaje significativo si no existe una motivación real de nuestros hijos por aprender. Y en este sentido, hemos hablado de la necesaria observación de fortalezas, intereses y comportamientos, y sobre todo del ejemplo. Carlos Llano dice que existen muchas formas de dirigir, pero ha de haber una forma, la anamórfica, que origina la capacidad del líder para trabajar con personas de idiosincrasia diversas, o dicho negativamente, para evitar que solo pueda trabajar con colaboradores que tengan la misma idiosincrasia. Nos sucede cuando quiere papá enseñar matemáticas a una de las hijas y se frustra de no lograr comunicarnos adecuadamente. Hemos hablado de educar en la humildad, de dar el ejemplo y de ser buenos observadores de nuestros hijos. Esto mismo no es un capricho cristiano, es en realidad la forma más efectiva de conducir a nuestros hijos. Veamos, por ejemplo, Stephen Covey ha sabido ver y hacer ver en nuestro tiempo los peligros que la soberbia entrañan para el liderazgo. Su éxito ha sido el de lograr clara popularidad con un estilo de líder que es claramente impopular, el líder humilde. Covey dice que tratar de alcanzar la cima no es un atributo de la vanidad y el orgullo. Al contrario, tal supuesto líder vanidoso y orgulloso se irá engañando a sí mismo gradualmente. Se encontrará condicionado cada vez con mayor profundidad por otras personas. Se verá obligado a defender su falsa fachada, porque un vanidoso y orgulloso tendría que llegar completamente solo a las alturas, y como esto requiere un gran derroche de energía y poder, es prácticamente imposible. El remedio ante tal escenario no es otra cosa que saber aceptar la verdad sobre sí mismo, desarrollando gradualmente un concepto más preciso de nuestra persona. Por eso, está tan relacionado el concepto humildad con la verdad sobre sí mismo. Dice Llano que existe en el hombre un apetito de preponderancia y ostentación que se agrava en el peor momento, justo cuando se debe ejercer algún liderazgo. Y este apetito tiene un raro y difícil contrapeso, que es la humildad, sobre todo por lo antagónico que resulta en nuestros días hablar de liderazgo y humildad. Las aspiraciones y la ambición desenfrenadas encuentran su restricción si decido dedicar mi talento y recursos a prestar servicio a los demás. Por eso se dice que el liderazgo es servicio. De lo contrario, no parece haber más camino que la búsqueda de ser el número uno, meta humana que se confunde con el liderazgo. Se encarna concentrada en el poder, la fortuna, la fama, la posición, el dominio y las posesiones, nos dice Covey. Sin un acuerdo mutuo, Covey enumera lo que Carlos Llano llamó hace muchos años las motivaciones de preponderancia o disgregadoras, que son, a saber, la posesión de bienes materiales, la posición social o estatus, el poder sobre los otros, la preponderancia ante los demás, el prestigio y la popularidad. Dice Llano que hay un rechazo recíproco entre las personas que desean cualquiera de estos bienes, y dice que los comportamientos derivados de estas apetencias de preponderancia son disolventes y disgregadoras, es decir, aniquilan a cualquier grupo, equipo o familia. Si observamos bien, los bienes que corresponden a las motivaciones de preponderancia han de ser comparables entre sí. Esta comparación, que se convierte fácilmente en competencia desleal, hace que los mencionados bienes, prestigio, poder, popularidad, posición social y preponderancia, se transformen en bienes exclusivos para uno de los miembros, ya que la comparación es por naturaleza excluyente. ¿Cómo se relaciona esto con las motivaciones a nuestros hijos? Pensemos, por ejemplo, cuando al jefe de grupo del salón, a cambio de dicho liderazgo, se le pedía anotar a todos los que rompieran la regla de disciplina mientras salía el profesor.
Puede ser que fuera motivador para el jefe de grupo por el tema de poder o posición social, pero no lo era para el resto del grupo. Algunos quedaban resentidos por no ser ellos jefes de grupo, otros por ser anotados en la lista. Esto mismo ocurre cuando premiamos con algo material solo al ganador de un reto en casa. Sin embargo, muchos de nosotros sentimos que al hacer que los hijos se motiven a competir, logrando que uno de ellos gane, los estamos haciendo competitivos para la jungla de asfalto que es cualquier ciudad y cualquier empresa. Santo Tomás de Aquino también se preguntó si estos deseos o motivadores de preponderancia eran lícitos al hombre, y para sorpresa de muchos, contestó radicalmente que no, pues dice que si alguien se considera más digno que otro para asumir un puesto o una función de preponderancia, daría muestra de falta de humildad, por no encontrarse en condición de objetividad para emitir dicho juicio al ser juez y parte. Pero si por otra parte, no considerándose el más apto, deseara para sí la posición de preponderancia, mostraría señales de falta de justicia, pues es injusto desear un puesto habiendo alguien más capaz para él mismo. Terminó su argumento en forma positiva Santo Tomás, al decir que no es ilícito, sino virtuoso, el deseo de adquirir cualidades que nos harían aptos para determinadas funciones. Esto implicaría, en nuestro ejemplo, reorientar la motivación no a la posición social o al prestigio, sino al conocimiento que dicho rol implica. La restricción o el contrapeso más eficaz de las motivaciones de preponderancia es el desarrollo de las motivaciones asociativas, que no necesariamente se oponen a las de preponderancia, pero orientan al hombre hacia otras direcciones más sanas para la sociedad, y estas son, a juicio de Llano, la salud, los conocimientos, la amistad, la alegría y la más importante, el amor. Nuevamente aquí, algunos pensarán que delimitar la fuerza de las motivaciones de preponderancia implicaría cortar las alas de la ambición y cercenar el espíritu de competencia en nuestros hijos. Esta forma de pensar proviene de una falsa idea de la ambición. El hombre verdaderamente ambicioso es el que pretende y consigue metas altas que generalmente no puede lograr por sí mismo. La ambición es un impulso asociativo, pero hoy por desgracia se considera ambicioso no al que quiere llegar alto, sino a quien quiere llegar más alto que los demás, lo cual tiene que conseguir evidentemente él solo, si es que ha de estar en la cumbre como pináculo, no como plataforma. Y aquí está el concepto clave. La motivación debe ser llegar muy alto y no llegar más alto que los demás. Las motivaciones de preponderancia en la familia crean una línea vertical de abajo hacia arriba, definida como rango. Esta palabra es importante. Las asociativas, en cambio, una línea horizontal llamada de inclusión y que transcurre de afuera hacia adentro, como vemos. Las motivaciones de preponderancia juegan con bienes exclusivos, mientras que las motivaciones asociativas con bienes comunicables. Si nosotros motivamos a nuestros hijos para que anhelen bienes comunicables, ampliamos sus espacios de desarrollo y trabajaremos en una cultura de inclusión verdadera, y crecerá la personalidad de nuestros hijos al encauzarse hacia dimensiones más amplias, de mayor compatibilidad mutua. Estaremos compartiendo con personas propiamente tales, y no individuos encogidos por su egoísmo posesivo y progresivo. La distinción entre estos dos movimientos de la estructura familiar, que son la inclusión y el rango, entre estas dos tendencias de motivación, de preponderancia o asociativa, y entre estos dos tipos de bienes exclusivos y comunicables, será un importante factor sociológico al que necesariamente tendrá que atenerse cuando ejerzamos el liderazgo que tiene lugar en las tareas de equipo. Pero no solo esto, la importancia que estos conceptos poseen en la sociología, tampoco tenidos en cuenta hoy, proviene de su distinta constitución ontológica, que debemos subrayar, porque sólo así se entenderá con plenitud el hecho de que el liderazgo tenga su cimiento en lo que llamamos convicciones profundas y perennes,
y que Covey denomina como principios. Quiero seguir hablando de este tema de la motivación, pero el tiempo se ha agotado. Continuaremos la próxima semana. Que Dios les bendiga.